Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este su espacio Lilith en CDN. Qué felices estamos de llegar a sus hogares en esta noche muy especial que tenemos, bueno, una invitada de lujo que nos encanta en este segmento que ya usted conoce más de cerca, para conocer esas figuras de éxito del ambiente empresarial, del ambiente público y conocer esos dotes humanos que todos tenemos y que todos de alguna manera llevamos ahí adentro y reflejan lo que somos y lo que queremos lograr en la vida. Por eso es un honor para mí tener aquí conmigo a Claudia Francesca de los Santos, gran amiga, mujer que admiro, quien dirige actualmente el Intrant, Claudia, y quien tiene verdaderamente una gran responsabilidad sobre sus hombros, porque el tránsito, ay, Claudia Francesca, los dominicanos sí que tenemos poca cultura de manejo de un tránsito organizado, de respeto. Hay poca educación, pero sí llegaremos. Sí, estamos en eso y por eso te lo han puesto en tus manos, este gran reto. ¿Cómo te sientes? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Primero, darte las gracias por esta invitación a tu programa, que yo sé que será todo un éxito, conociendo tu trayectoria y tu forma de trabajar estos temas. Y segundo, bueno, pues, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué te puedo decir? Es un reto más. Estresada. Tú que me conoces sabes que no han habido en mi carrera muchos momentos de tranquilidad o de paz. Siempre he estado involucradas en proyectos que de alguna manera pues ameritan mucha dedicación y son siempre como fronteras entre un antes y un después. Claro. Este sí es un reto importante porque es una situación general. Intrant? Eso te iba a preguntar y vamos a hablar en lenguaje de niños, Claudia, para que todo el mundo pueda entender. ¿Cuál es el objetivo del Intrant? Si lo decimos para que un niño de 10 años lo entienda. Bueno, mira, nuestro país tiene una situación. Todos los años está muriendo mucha gente por accidentes de tránsito y mucho más quedan lesionados por lo mismo. El Intrant es una institución que viene a organizar el tránsito y el transporte de la ciudad de Santo Domingo y del país, del territorio nacional, pero de la misma manera pues tiene que acometer acciones, reglamentar, regular, decir cómo se va a hacer, cómo no se va a hacer, todo lo que tiene que ver con el tránsito y el transporte terrestre en la República Dominicana. O sea, educar a la población para que respete y se civilice, porque parte es un asunto también de civismo, también, sí, en relación a cómo manejarse en el tránsito. Sí, tú decías, comenta. No, te decía que la República Dominicana, pues, hace un año y medio atrás no tenía una ley, no tenía una institución, no tenía un plan, no tenía nada con relación a este tema y mucha gente muriendo. Entonces, se aprueba una ley, se hace un plan nacional de seguridad vial y se crea una institución. Claro. Todas las herramientas que se necesitan para que un país pueda iniciar este proceso. Tú hablabas, y a mí me encantó esa frase tuya, de que el proyecto de ley, la ley en sí, cada cápite de la ley era un proyecto en sí mismo. Me parece genial y sé que son muchos proyectos, pero dime cuáles son las 3 prioridades del Intrant. Mira, las 3 prioridades del Intrant es primero educar, concientizar a la ciudadanía en lo que está pasando, hacerlos conocedores y que sientan lo que está pasando. Es mucha gente que estamos perdiendo por algo que se puede evitar. Claro. Porque sencillamente las personas, por una conducta, por una irresponsabilidad, pues involucran a otros, se involucran ellos, se involucran a otros en accidentes de tránsito. Entonces, esa es nuestra primera prioridad, salvar vidas. El plan establece que debemos reducir las muertes en un 30% al 2020 y en eso estamos concentrados. O sea, que esa es la prioridad 1, salvar la prioridad vidas. 1 y la 2 y la 3, vamos a decir. Sí, pero esta prioridad, ¿cómo se implementa? En 2 elementos que se han identificado como los más neurálgicos. Son los motoristas, que son el 62% de las muertes, y los peatones, que son el 19% de las muertes. Pero ¿qué pasa? La gente dice, bueno, pero ¿cuándo van a terminar los tapones? Estas cosas no ocurren de la noche a la mañana, porque es que para que los tapones dejen de existir o el congestionamiento deje de existir, hay que implementar una serie de medidas antes, para que todo se comience a organizar. Y mira, me encanta es el transporte público de pasajeros. Exactamente. Y uno de los temas que, bueno, que sé que te hemos invitado a participar con nosotros, tiene que ver directamente con este caos de tapones, que tiene también mucho que ver con vehículos mal estacionados, porque no sabemos dónde parquearnos y es uno de nuestros objetivos de hoy, llevar a sus hogares información valiosa sobre y dónde me parqueo, qué soluciones podemos pensar en conjunto y cómo también cívicamente nosotros empezamos también a concientizarnos del que
lugares podemos parquearnos y qué lugares no, ¿cierto? Claro, claro. Claudia, ¿qué es lo más difícil? Tú eres una mujer hermosa, inteligentísima, todo el mundo te conoce y lo sabe, en un mundo de hombres desde hace años, o sea, desde tu época de ingeniería. En este momento ya ocupas una posición de mucho más liderazgo, tú eres la directora de una institución que de por sí ya abarca muchísimo quehacer nacional en términos de responsabilidad de soluciones. ¿Qué es lo más difícil ahora mismo para ti como reto de ser mujer y encarar esta posición? ¿O ha sido quizás más fácil siendo tu mujer? Yo te diría que tiene algo de ambas cosas. Realmente es un reto, en todas sus vertientes es un reto, no importa que seas mujer o que sea hombre. Fíjate que en todas las instituciones anteriores que tenían que ver con el transporte habían hombres y seguía siendo un reto. Entonces aquí la parte más importante es de qué manera tú asumes cada uno de ellos. Y te voy a decir algo, hace falta mucha inteligencia emocional. Es un puesto de mucha estrategia, de tú pensar, porque no tienes que pensar únicamente en la medida o en la acción para resolver el problema, sino de qué manera lo tocas, donde existen tantos sectores muy sensibles en esta materia que me ocupa pues trabajar en este momento. Te entiendo, Claudia. Dime una cosa, en términos ya de este reto que tenemos de reducir significativamente accidentes en el país, accidentes de tránsito, obviamente priorizando en peatones y motoristas, que son el principal riesgo, ¿cómo ves tú, de cara a los recursos, la posibilidad de implementar toda esta ley y todos estos proyectos? ¿Tienes los recursos, el Intran, para esto? Hay mucha educación que trabajar. Recuerda, así como decía que esta ley para implementarla son a través de muchas medidas diferentes, también esta es una ley que con la simple, eficiente fiscalización en las vías de las regulaciones, pues ya tú alcanzarías mucho. Por ejemplo, si comenzamos a fiscalizar con sistemas electrónicos, como son los focos rojos que detectan las personas que se van, que haya sanción. Exacto, que se van en rojo. O sea, cuando comencemos a implementar un sistema de fiscalización eficiente, la inversión será en agentes o en sistemas que fiscalicen, como son los radares, los focos rojos. Entonces, a lo mejor la inversión no deba ser tan alta, no es que tenga que ser tan alta si es bien dirigida. Y esta es la ventaja que nos da el Plan Nacional de Seguridad Vial, porque nos establece claramente cuáles son las acciones que debemos ir realizando para poder alcanzar, reducir estas muertes. Pero el dinero te va a dar, por ejemplo, para el presupuesto de este año, el presupuesto que tú tienes, porque yo fui a la oficina de ustedes, sé que están en condiciones de verdad y te lo Recuerda comenté. Que todo eso yo lo heredé. Lo heredaste. Pero yo te lo decía y la verdad yo lo pienso y lo comento. O sea, yo creo que la austeridad es interesante también, porque obviamente estamos en un momento de austeridad en muchos aspectos y verdaderamente los gastos hay que racionalizarlos. Pero veo como un enfoque no a malgastar, si se quiere, o a usar el dinero sin previamente evaluar bien el alcance y el resultado. Y quiero que me lo aclares porque lo veo interesante. Nuestros recursos son pocos, no son abundantes y tenemos que saber exactamente en qué lo vamos a utilizar. Pero ¿qué ventaja tiene el Intran? El Intran tiene una serie de servicios que, aparte del presupuesto que se nos asigna, pues generan recursos. Por ejemplo, licencia de conducir, manuales de conducción, autorizaciones, permisos. Los permisos de las rutas son unos contratos que se cobran, tanto urbano como interurbano. O sea, el Intran es una institución que genera recursos. Lo que estamos haciendo es eficientes en ese generar recursos, pero también eficientes en ese utilizar esos recursos. Cuando hay pocos recursos hay que estericarlos. Hay que ser eficiente. Claudia, ya en un aspecto más personal, a ti se te ha reconocido como una mujer que ha podido liderar hombres, porque en tu ambiente, como te digo, como ingeniera civil, te ha tocado dirigir un equipo humano que en su mayoría está conformado por hombres. ¿Qué características te gusta a ti en la gente que colabora contigo y cómo identificas tú esas características desde el punto de vista de liderazgo? Bueno, esta vez me están catalogando, me están culpando de que tengo un tema de género en la institución. Porque tienes muchas mujeres ahora. Dicen que tengo muchas mujeres, pero no es así. Yo me hago acompañar de varios hombres. Mira, aquí hay una mujer y 2 hombres acompañándome. Entonces, no, realmente cuando tú tienes un equipo, no importa que sea mujer o hombre, sí la mujer es más dedicada, eso tenemos que tenerlo claro, pero te puedo decir que me he encontrado con un grupo de hombres que realmente son muy eficientes y muy dedicados. Este es un tema
que todos debemos poner un granito de arena. Claro. Y he tratado de que el equipo entienda que nosotros somos responsables de llevar a los demás a que colaboremos con esta situación. O sea no somos nosotros que vamos a hacer todo. Por ejemplo, si Lili Lebrón, cada vez que va llegando a su casa, todos los semáforos se lo cruza en rojo, o no puede girar a la derecha y gira, pues ya no es una responsabilidad del Intran, sino que debo concientizar a Lili Lebrón para que entienda que no puede hacer eso, porque está en peligro la vida de ella y la de otros. Y la concientización tiene dos, vamos a decir, aristas. Tiene la parte de tú conocer la información de lo que puedes o no hacer, y también la parte de que tengas una sanción en caso de que lo hagas mal. Es tan simple, es como el castigo de los niños. Claro, es tan simple como que cuando salimos fuera de la República Dominicana, cuando salimos del país, cumplimos con absolutamente todo lo que tiene que ver con el tránsito. ¿Pero por qué? Porque sabemos que hay una sanción fuerte si no cumplimos. Entonces no es un tema de que al principio nos decían, bueno, es un tema de educación. Digo yo, sí, pero qué casualidad que cuando salen fuera del país, pues llega la educación por arte de magia y todo cumplimos con lo que hay que cumplir. Entonces, o sea que la sanción... definitivamente, la sanción debe ir acompañada, o sea, tiene que haber una concientización, pero debe haber una sanción. Pero tú sabes y lo más importante, Lili, discúlpame, debe haber una sanción estricta para todos nosotros, esta generación que somos los violadores de la ley, pero también estamos trabajando en esa nueva generación que viene. Los nuevos conductores. Y ya con el Ministerio de Educación, incluso para este año, hemos coordinado que en la currícula comience a integrarse el tema seguridad vial en todas nuestras aulas a nivel nacional, tanto público como privado, porque creemos en una nueva generación que, caramba, no tenga que ser fiscalizada de la forma que le toca a esta. Absolutamente, de verdad. Y te comento algo, en términos de la sanción, que sin lugar a dudas es necesaria, el gran reto es tener los organismos de supervisión que puedan ejecutar las sanciones, porque las leyes están claras, y yo sé que el marco de la ley ahora que sostiene el Intran está muy bien estructurado, pero lo importante es tener la cantidad de ojos necesarios que puedan ver cuando nosotros, cualquiera de los ciudadanos, cometemos fracciones, y que realmente se pueda, en efecto, sancionar. Sí, ahí la fiscalización, la ley establece que es responsable la DGCET, los agentes de la DGCET, de todas las regulaciones que establece el Intran, hacerla cumplir en las vías. Pero también está lo que es la tecnología. Hoy la tecnología te ayuda bastante a que el pobre agente no tenga que estar todo el tiempo, por ejemplo, pendiente a que las personas no se vayan en rojo. Claro. Porque la tecnología te permite multar a ese que se fue en rojo y mandarle... un organismo que está supervisando y enviarle la multa a su casa. Y entonces hemos creado una serie de mecanismos. Antes la gente no pagaba las multas, pues ahora hemos creado unos cuantos mecanismos que la gente sí las está pagando. Mira, Claudia, yo no puedo dejarte ir. Yo sé que tú estás muy involucrada en este tema, pero tú sabes que a mí cantidad de gente me ha dicho, pero ¿qué ha pasado con Claudia Francesca, que no la vemos con las botas y el sombrero, que nos gustaba tanto verla viendo obras así? ¿Tú te has puesto más en un rol más ejecutivo ahora que diriges el Intran, o tú eres la misma que sale a la calle con tus botas? Esta nueva función es necesario reuniones permanentes con todos los sectores, no únicamente el sector sindical, sino también las aseguradoras, y bueno, te hace cambiar, pero todas las semanas viajamos al interior. No supervisando obras que estás ahora. Exacto, todas las semanas viajamos al interior, no estamos supervisando obras, pero sí estamos supervisando rutas, terminales y demás, y entonces voy a tratar de que el equipo me tire alguna foto en ese tipo de vestimenta que se parece mucho a la de la ingeniera. Claro que sí, que fue una forma como que la gente relacionó ese ícono tuyo. Sí. Hablando, vuelvo al liderazgo, ¿qué entiendes tú que son las características que tiene una persona para tú llamarla líder? Mira, yo siempre he dicho que el líder no es esa persona que te sientes obligado a seguir, sino esa persona que te inspira a seguirla. Entonces, yo entiendo que tú debes tener un equipo que se sienta inspirado en lo que tú haces y que por la manera en que tú lo haces entienda, caramba, tengo que ser parte de eso. O sea, un líder no debe obligar. Es fácil identificar si eres un líder o no. Si tu gente trabaja porque se siente obligada a hacerlo, pues habría que evaluarlo. Si ves que tu gente, tu equipo, pues hace cosas innovadoras, crea, preocupado en el tema, pues tú has logrado, pues, de alguna manera liderar ese grupo. ¿Tú consideras que estás pudiendo liderar el grupo del Intran? ¿Te sientes una líder en este momento? Mira, hemos tratado de conformar un equipo de personas que se sientan identificadas con el problema. Y te puedo decir que la experiencia hasta hoy, que ya tenemos casi un año, pues ha sido muy buena y muy positiva. O sea, tenemos un equipo totalmente se siente comprometido, involucrado,
Y la verdad, bueno, tú lo pudiste ver, que nos visitaste allá y están todos muy pendientes a esta situación. Incluso hay muchos pues defendiendo la labor del Intran a otros niveles que, claro, que no es la institución en sí. Qué bien, qué bien. Bueno, así habla una líder y en efecto de eso se trata, motivar, inspirar y trazar una ruta de un propósito, de un problema que nos compete a todos y que todos tengamos que en conjunto buscar esa solución. Fantástico por Claudia Francesca de los Santos. Sé que el problema del tránsito, poco a poco con este liderazgo podremos ir viendo soluciones. Vamos a una breve pausa, que no se dice breve pausa, que se sepa, una pausa. Vamos a una pausa y volvemos con nuestro segmento en La Salita. Hablamos hoy de ¿y dónde me parqueo? ¿Oíste, Claudia? Y tenemos aquí expertos que nos acompañan, urbanistas y técnicos. Y usted, por supuesto, espero que también participe en el interactivo. Seguimos con más. Esto es Lilith en CDN. Y aquí rápidamente en Lili, en CDN, nos convertimos en Salita. Y esto es para llevar a ustedes un tema muy interesante. Hablamos hoy desde La Salita de este tema y en dónde me parqueo, porque verdaderamente el parqueo es un caos en nuestra media isla. Y qué buena compañía tengo para debatir el tema y obviamente en compañía de ustedes cuando entremos al interactivo también. Nos acompañan aquí en La Salita Marcos Barinas, aquí a mi izquierda, quien es arquitecto urbanista. Muchísimas gracias a Marcos por estar con nosotros. Por supuesto, Claudia Francesca de los Santos, directora del Intran, sigue con nosotros también aquí en La Salita a mi izquierda. Y aquí a la derecha, bueno, tenemos el honor de recibir a don Luis Alba, quien es técnico en seguridad vial y además él trabaja en la alcaldía de Santo Domingo Este. Aquí está como funcionario, no como funcionario, sino como un técnico. Y también contamos con el queridísimo Gustavo Valdés, arquitecto urbanista también. Bueno, el tema está en el debate y les comento, como les habíamos dicho un poco cuando calentábamos la idea. Es impresionante cómo en nuestra media isla cada vez más uno ve que las casas se sustituyen por grandes edificios apartamentos. Entonces, donde antes estaba esa casa, que vivían 3, 4 personas, una familia quizás de 4 o 6 miembros, que habían 2, 3, 4 vehículos a lo sumo, se sustituye ese mismo espacio por un edificio multitudinario, de 20 pisos muchas veces, que tiene en sí mismo probablemente 70 u 80 vehículos que acomodar. Ustedes como arquitectos, los arquitectos aquí saben que muchas veces la planificación que se hace dentro de esos mismos edificios para la capacidad vehicular de los mismos dueños no necesariamente contempla todos los vehículos que esos dueños de cada uno de esos apartamentos tienen. Los apartamentos se planifican con 2, 3, a veces 4 plazas. Sin embargo, hay casas, hay edificios, apartamentos que tienen mucho más de esa cantidad de vehículos y que además reciben visitantes. También los edificios no tienen cantidad enorme de plazas para visitantes. Entonces, ¿dónde se parquea la gente? En la calle. Y las calles pequeñitas ahora se hacen más pequeñas porque a veces tenemos vehículos de ambos lados. Hemos visto cantidad de imágenes que usted ve el letrero de no estacione y ahí está la fila enorme de vehículos parqueados. Entonces, vamos a empezar con los arquitectos urbanistas, empezando a mi izquierda con el querido Marcos Barinas. Cuéntenos, Marcos, ¿cuál es la posible solución a este caos? O vamos a decir mejor, ¿cuál es el verdadero origen del problema? Porque muchas veces la solución se encuentra por ahí, ¿cierto? Bien, qué bueno que me preguntaste del origen, porque es que este tema de parquearse en la ciudad no es realmente un tema, es una consecuencia de muchos años de políticas públicas que se han concentrado en el tránsito privado. Eso ha llevado a que en 10 años, desde el 2005 al 2015, el parque vehicular se duplicó. Pero la realidad es que esa forma en que se duplicó el parque tampoco fue una distribución equitativa de esos vehículos. Y ese tema del que hablas, de lugares donde se concentran estas grandes torres y donde hay una gran cantidad de vehículos, hasta 4 vehículos por apartamento, se refiere a un contexto específico de la ciudad. En realidad, exacto, ejemplo, es el polígono central que no es ni siquiera el 10% del territorio de lo que es el Gran Santo Domingo. Sin embargo, sí ocupa calles que tienen una cantidad de tránsito. Claro, claro. Ahora, ¿qué pasa? Las estadísticas te demuestran que solamente el 25% de los hogares en el Gran Santo Domingo tienen algún tipo de vehículo. El 75% del resto de estos hogares tienen que buscársela en la calle de alguna manera. O sea, tienen que encontrar un vehículo de transporte público en algún lugar y dirigirse
a los lugares donde ciertos servicios se les ofrecen. Eso hace que la accesibilidad a los servicios sea un problema mucho mayor que la provisión de los parqueos para que las personas que tienen estos vehículos se parqueen. ¿Por qué? Es una prioridad porque hay más personas sufriendo la dificultad de estar caminando a pie y necesitando una solución pública. O sea, el 75% claro. de los hogares no tienen vehículos, el 25% claro. lo tienen. Lo que ocurre es que este 25% tiene hasta 4 vehículos en su casa, mientras que el otro 75% no tiene ninguno. Solo un motor. Exacto. Lo que implica que las políticas públicas deberían de estar destinadas a mejorar la movilidad de estos grupos sociales que regularmente viven en la periferia de la ciudad y necesitan encontrar estos servicios en el centro de la ciudad. Porque vienen a trabajar a este centro. O vienen a recrearse o vienen a educarse. Muchas veces a estas áreas donde justamente también están sembrados los apartamentos, porque vienen a sitios de esparcimiento en el mismo claro. Piantini, muchas veces en esas mismas áreas donde hay tanta construcción. Ya. Claro, claro. Por tanto, una de las soluciones, como tú decías, no tenemos una solución, no es una solución. Una de las soluciones implica que la distribución de los servicios en la ciudad debe ser más equitativa. Un ejemplo de esto es que si analizas el tema de la educación, el 80% de la población estudiantil universitaria se concentra en menos de 4 kilómetros cuadrados del polígono central. Claro. Lo que implica que todas estas personas que tienen estudiantes de educación superior tienen que dirigirse al centro de la ciudad para poder educarse, lo que implica la necesidad de más parqueos, más plazas, más posibilidades de transporte y por tanto esa distribución de los servicios debe ser más equitativa. Después, entonces, pensamos en que el resto de esta población necesitada de estacionar sus vehículos privados necesitan tener esos parqueos, pero creo que los parqueos es más bien un tema de políticas privadas más que de películas públicas. Que me parece muy buen punto para iniciar. O sea, tenemos una prioridad pública, que obviamente es el peatón, y esto es una iniciativa que, como bien señala el arquitecto Barinas, merece ser tratada por los mismos que sufren el flagelo, sí. que son las personas que viven en ambientes privados, en edificios. Aún así, vamos a pasar con usted, queridísimo Gustavo Valdés, arquitecto urbanista también muy reputado y reconocido. Vamos a entrar entonces en el tema de parqueo en Piantini, porque quisimos ver esa mutual, esa situación allí, y vemos que, sin lugar a dudas, hay un problema de también conciencia ciudadana. Aquí el dominicano se quiere parquear en el mismo frente de la puerta cuando llega. Sí. Pero aún así también nos parqueamos en sitios donde dicen no estacione, no nos importa. Hay que estacionar el vehículo, porque es una realidad que, aunque sea solamente en este polígono de Piantini o en algunos polígonos, vamos a decir, de unos niveles socioeconómicos superiores, aún así realmente es un caos en calles que son muy transitadas a nivel de la ciudad de Santo Domingo. Entonces, ¿cuál solución pudiéramos ver como una alternativa desde el punto de vista de dónde me parqueo? Que es la gran pregunta de hoy. Sí, bueno, lo que habría que ver, como la ciudad, como dijo Marco ahorita, ha cambiado mucho, ya no es la ciudad de 300.000 habitantes, sabemos, hay ya una gran cantidad de población, y eso lleva a que haya que pensar, el problema del estacionamiento no debe ser pensado solamente como el estacionamiento, donde me estaciono, debe ser pensado a nivel de ciudad, debe pensarse cómo funciona la ciudad, y cómo funciona la ciudad, y ya la ciudad ha adquirido una madurez en la cual las soluciones deben ser colectivas. O sea, las soluciones ya no pueden ser de cada uno su solar, y al ser tan densificado el polígono central, por ejemplo, entonces hay que ver cómo se resuelve eso. Yo decía... Como urbanista, ¿qué alternativas has visto? Exacto, urbanista, yo he visto, mi hermana dice que es como legalizar la droga, pero yo digo que, por ejemplo, en el caso del polígono central, es eliminar, por ejemplo, el mínimo de parqueo. Mucha gente dirá, bueno, pero si tú lo eliminas va a agudizar el problema. Bueno, eso... Pero explícame un poquito mejor, perdona, ¿cómo así eliminar el mínimo de parqueo? Bueno, ahora te requieren para hacer una edificación un mínimo de parqueo. Ah, claro, que haya mayor capacidad de parqueos en esos apartamentos. No, o sea, es colectivizar el parqueo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos una duplicidad de estacionamiento, hacerlo más eficiente. ¿Por qué? Porque ahora mismo, por ejemplo, tú en la mañana cuando sales, los estacionamientos de tu edificio están completamente vacíos. Sin embargo, el trabajo están todos llenos, y al revés, cuando no es hora de trabajo, entonces todo eso está vacío, y al revés, entonces hay que eficientizar. Una coordinación entre los dueños de parqueos. Bueno, entre los dueños de parqueo, entidades públicas, eso todo tiene que venir con un plan de ciudad en el cual ese componente de estacionamiento se vuelva parte de la gestión de la ciudad. Puede ser público privado, alianza, pero que hay unas reglas claras.
no te puedes parquear aquí. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, tienes un parqueo público. Ahora, al disasociar lo que es la edificación del parqueo, teniendo un parqueo público, bueno, una persona la puede usar por la mañana y otro por la tarde, o en otro sitio del mundo. Y no otro sitio del mundo, la ciudad colonial. La ciudad colonial, tú tienes tu vivienda en un sitio, pero muchas de esas personas se estacionan en un parqueo público de noche. Lo mismo pasa en Villajuana. Sí, se puede alternar el uso de acuerdo al horario. Y la ciudad tiene que adaptar todas esas ideas y entonces utilizarlas para hacer más eficiente los estacionamientos. Entonces ese vale parking, que ahora los restaurantes, por ejemplo, ponen las terrazas o el poco parqueo que tienen lo utilizan para hacer una terraza. No, y entonces el vale parking parquea en las calles aledañas a ese restaurante, en ese polígono central. Entonces, por ejemplo, si hubieran estos parqueos a cada cierta distancia dentro del polígono central, esos vale parking pudieran ir ahí. Para que tú tengas una idea, hay ahora algunos mismo... que sí, tengo entendido que hay algunos vale parking que sí se dirigen a parqueos específicos, pero hay muchos de ellos, una gran mayoría de ellos que parquean en la calle. Y para que tú tengas una idea, muchos promotores inmobiliarios ahora me están haciendo más estacionamiento del requerido por norma. ¿Para que para ese estacionamiento vendérselo a esas personas? O sea, eso que tú estás diciendo, de que una familia, cuando le entregan el apartamento tiene dos, pero quiere otro adicional. Ahora mismo muchos promotores están vendiendo ese adicional, o, por ejemplo, edificios comerciales que se están edificando, están haciendo más estacionamiento de la cuenta para rentar ese estacionamiento a la misma comunidad de la Esas soluciones están dando. Entonces, al disasociar eso, tú ayudarías también, por ejemplo, solares muy pequeños, que no hay forma de hacer el estacionamiento. No hay forma de hacer el estacionamiento. Si tú tienes estacionamiento colectivo, tú puedes decir, bueno, mira, ahora mismo sí se puede edificar, porque yo puedo edificar aquí, sacar una rentabilidad y puedo de alguna forma obtener un contrato o hacer. Entonces, ese negocio empieza a hacerse. Tiene que haber reglas claras. Ese es un punto. Y quiero también pasarle a don Luis Alba. Escúchame que te digo una última cosa. Tiene que haber una regla clara, porque para ese incentivo, el del sector público y privado también, tiene que regularse el parqueo en la calle. Porque todo el mundo cree que la calle es gratis para parquearse. Entonces eso viene, hay unos reglamentos que yo sé que el Intran está en proceso de hacer, y esa fiscalización en la calle es esencial, porque sin eso tampoco funcionaría. Si la grúa no se lo lleva, la gente sigue parqueando. Muy fácil, muy claro. Vamos a entrar con don Luis Alba como técnico de seguridad vial, porque fíjese, sé que es un tema que usted maneja temas muy abiertos, pero el tema del parqueo también tiene la gran desventaja desde el punto de vista de una solución, que la mayoría de los, vamos a decir, interesados, si pasáramos a la posición de Bariñas de que se privatice una solución en el polígono central, la mayoría de inversiones entienden que el retorno de un parqueo no tiene sentido si te lo comparas con tú dedicar un espacio de solar, que aunque sea pequeño muchas veces se hace, enorme de apartamentos y sacar una gran cantidad de dinero, porque el problema es que también hay espacios pequeños que quizás no están muy bien calculados, la cantidad de edificios de apartamentos que puede resistir esa callecita, luego que se suma otro y otro y otro. Aparentemente no hay un buen cálculo ahí. ¿Cómo lo ve usted eso? Bueno, para mí la mayor preocupación de los últimos 20 años, 15 años, es que definitivamente no estamos planificando, no estamos proyectando la ciudad. Exacto. Igualmente, por ejemplo, aduanas debería dar información, y no me salgo del tema, a Obras Públicas, al Ministerio de Obras Públicas, de los vehículos, qué tipo, qué cantidad están en este año, y así sucesivamente. Y Obras Públicas, entonces, calcula, proyecta las necesidades que vamos a tener en 5, en 10 años, y no llegaríamos, ahora tenemos donde estamos llegando ahora, en donde una persona invierte en un lugar no adecuado, como ya citamos, de un restaurante o algo muy importante, de un colegio. Entonces, ese colegio que tiene un terreno determinado, esa persona, bueno, es de mi colegio de 2 pisos, pero resulta que le va bien y en 2 años, en 3 años, quiere subirlo, pero eso significa que de 300 alumnos va a tener 600, que va a traer padres, que va a traer vehículos, y definitivamente creo que nuestra mayor preocupación como país, como ciudad, es la no proyección a futuro. Pero ya traemos eso desde el pasado, claro. O sea, ya estamos viviendo ese futuro difícil hoy en día. Y estamos inclusive exportando, si cabe el término, a La Romana, a Santiago. Santiago está increíblemente congestionado como nosotros. Sí. Entonces, definitivamente debe existir, creo que existe un plan estratégico de diferentes ayuntamientos, y creo que hay uno macro del país. Pero definitivamente, si no iniciamos
Ahora vamos a tener muchos más problemas en muy poco tiempo del que tenemos ahora. Claro. La creación de la ley 6317 del instituto, del Intran, lo que se espera que haga, pero ¿qué esperamos que haga la sociedad? Los constructores, que ya tocamos el tema de hacer un edificio, ya ahora inclusive venden otro parqueo adicional al que tú contratas, pero es por un negocio de ellos, no es pensando en el país. Así es. Entonces, exactamente, crear el Intran, crear el marco legal para nosotros llegar a ser una ciudad organizada y planificada, necesita que la sociedad haga un compromiso también. Se concientice. Y se concientice. Sí. Tú vas a decir algo, Claudia. Sí, no, yo decía que todos los expertos están en la misma sintonía. Definitivamente estamos en una ciudad que creció sin ningún tipo de planificación. Fue una ciudad en un momento muy planificada y hasta ese momento excelente. Luego de eso comenzó a crecer sin ningún tipo de planificación. Y en este trabajo las alcaldías tienen un papel importantísimo. Claro. La forma en que deben crecer las ciudades es responsabilidad de las alcaldías. Y en este proceso, como comentaba don Luis, pues en este proceso tú dices, bueno, el Intrant llega a regular una serie de cosas, pero nos sentamos con DGCET, que son los fiscalizadores, y nos dicen, bueno, aunque esté el letrero de no estaciones, no podemos prohibir dónde estacionarse porque las personas nos dicen, bueno, ¿y entonces dónde me parqueo? ¿Qué opción me dan? ¿Y dónde me parqueo? Y lo que nosotros estamos preparando es algo, primero, acompañando a las alcaldías para ver las opciones de parqueos. ¿Por qué? ¿Qué caso tú tienes? Vamos a hablar del polígono central. El polígono central tiene muchos casos, como por ejemplo que tú tienes una calle que es de 2 direcciones, que tiene únicamente, vamos a decir, 2 vías y media, 2 carriles y medio, pero se te parquean de ambos lados. Entonces ya no te caben los 2 vehículos que indican las ambas se convierte direcciones. en una vía. Entonces nosotros hemos llevado un discurso y lo hemos llevado a la sala capitular, estableciendo que hasta que no se cambie la manera de circular en el polígono central, no vamos a tener ninguna solución. Tenemos que comenzar por eso. Pienso, déjame hacerte esa pregunta y montarme ahí, Claudia. Entonces, porque yo lo veo desde esta misma perspectiva que tú señalas. Ok, la solución inmediata, porque tenemos primero que parar el desangre, por llamarlo de alguna manera. Sí. La solución inmediata es buscar una solución de parqueo. El sector privado no le interesa invertir en parqueos porque el retorno de la inversión no es lucrativo o no es al mismo nivel de lucrativo que pudiera ser otro tipo de inversión como un edificio de apartamento o como otra cosa. Entonces, ¿quién entonces plantea esa solución en ese polígono central? Bueno, pues, de esa plaza para ir a parquear. Ahí voy. Tú tienes en el polígono central una serie de parqueos, viviendas que la gente demolió y lo convirtió en parqueo del solar. Tú lo ves, tú caminas y lo ves. ¿Qué pasa? Están hasta las 5 de la tarde porque alguna oficina del área lo tiene alquilado. A las 5 de la tarde lo cierran. Entonces, cuando tú hablas con el propietario y le dices, mira, vamos a hacer una negociación con los restaurantes que hay por aquí, para que tú abras ese parqueo y cobres por ese parqueo. Y dice él, bueno, sí, lo que pasa es que la alcaldía me cobra un impuesto si yo lo abro en otro momento. Entonces, por eso te digo que es un trabajo a hacer muy de mano con la alcaldía, porque la alcaldía tiene que crear incentivos para que ese que tiene esa inversión a las 5 de la tarde la cierra, porque no, que siga abierta. Entonces, hacer esta coordinación que se y en toda esa zona, te voy a decir, del otro lado de la Churchill, hay un edificio de parqueo importante de una aseguradora. Y ellos nos dijeron, mira, estamos dispuestos a abrirlo. Ahora bien, ¿cómo manejamos el tema de los impuestos que nos ponen por nosotros abrirlo? Muy interesante. Entonces, ahí tú tienes cerca de 200 parqueos que lo tienes cerrado a partir de las 6 de la tarde. Entonces, íbamos a lo que tú mencionas, que Gustavo, que bueno, vamos a dar opciones. Tú tienes, por ejemplo, una plaza comercial que está en la Gustavo Mejía Ricard, con Churchill, y no te voy a mencionar ningún nombre, no te preocupes, te tienen que pagar para yo mencionarlo. Entonces tú lo tienes ahí y tú tienes alrededor vehículos que van para la plaza parqueados fuera en la vía. Ahí sí, DGCET va y retira con la grúa los vehículos, porque si tú estás en una plaza que tiene parqueo, caramba, porque lo hace afuera. Ahí venía la parte de la conciencia de cada uno de nosotros de que tenemos que aportar a todo esto. Pero hay algo importante que estamos haciendo con el Intran y que ya lo iniciamos. La alcaldía del distrito se nos acerca y nos dice, tenemos una situación
de un proyecto de cerca de 3.000 viviendas que quieren construir en una zona, señores, donde no hay para dónde ampliar la vía. Y eso me lo vas a contar, Claudita, detrás de la pausa, porque queremos dar una... Aquí nos están avisando que verdaderamente queremos subir al segmento interactivo tan pronto salgamos a la pausa, porque hay muchísima gente que quiere opinar. Y vamos a seguir con este punto interesantísimo de Claudia Francesca, de cómo concientizar, dónde parquearnos y cómo buscar soluciones colectivas. Siga usted en la sintonía y anímese, exprésese, que este es su segmento, el que viene en breve. Aquí seguimos, muchísimas gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que estamos en el interactivo, los números en pantalla para recibir sus llamadas y sus desahogos. Seguimos, bueno, Claudia Francesca. Para terminarte la idea, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si tú quieres desarrollar un proyecto, no importa la envergadura, la alcaldía estableció a cuáles proyectos ellos quieren, que el Intran le exige el estudio de impacto al tránsito. Entonces, ese estudio de impacto al tránsito, vas a decir, bueno, mira, si tú vas a abrir un colegio, tú tienes que tener un área donde los vehículos se van a parquear a dejar a los niños, donde los dejan, y esa inversión la hace el colegio. O sea, ya este tema de que nos creen el problema, la situación, y le digan a las autoridades, bueno, miren, ¿qué vamos a hacer con los parqueos? Ya eso no se autoriza, ya no hay forma de crear un apartamento sin los cálculos exactos de la cantidad de parqueos. Sí, claro, pero no es solo eso, hay que ver de qué manera tu nueva edificación impacta el tránsito del entorno. Claro. Entonces, tú no me puedes a mí como Estado dar problemas o como ciudad dar problemas, al contrario, tú tienes que venir acompañado de las soluciones a tu inversión. Claro, excelente. Entonces, eso lo estamos haciendo, es algo muy nuevo, comienza la semana que viene. Y es necesario. Pero es muy necesario, es muy necesario. Eso es lo que dice, la verdad, don Luis, que eso va a evitar que a futuro sigamos incrementando el problema. Es hacer la proyección. Entonces, una pregunta, ¿no sería una solución, y para los urbanistas también, no sería una solución crear soluciones de parqueo? Porque fíjate que a las horas de las 6 de la tarde, cuando se pudieran coordinar el uso, como bien había señalado también Gustavo, es muy interesante, pero a las 6 de la tarde ya no hay la misma cantidad de vehículos en la calle que tenemos en las horas verdaderamente pico. Sí, pero tú tienes una serie de negocios, de comercios que generan una gran cantidad de vehículos donde están los vales parking. Pero además los tiene, un tema de planificación, los tienes en zonas residenciales. Y las juntas de vecinos viven metidas en las alcaldías y en el Intran, preguntándonos que cómo ellos van a resolver su problema, porque a veces no pueden ni entrar a su casa, a veces no tienen acceso, les dejan un espacito. Entonces, es un tema que se prolonga incluso a esos centros nocturnos, claro, que están hasta alta hora de la noche creándole situaciones a las urbanizaciones. Entonces ahí lo que está haciendo tanto la alcaldía como el Intran es un diagnóstico de dónde están los entaponamientos por problemas de estacionamiento para buscar soluciones dentro de los estacionamientos que están en el mismo lugar. Nosotros hicimos ya un levantamiento de todos los parqueos y los posibles solares que puedan ser para parqueo que existen en el polígono central. Todos están levantados e identificados. Incluso lo que tenemos que hacer es ya comenzar a trabajar en esto para darle forma. ¿Cuántos parqueos necesitaríamos en una zona como el polígono central para, vamos a decir, evitar que se entaponen y que la gente se parque en las calles, en las aceras? Vuelvo al principio. Lo primero es cambiar la forma de circular. O sea, los pares viales tienen que ocurrir en la ciudad de Santo Domingo. Tú vas a cualquier otra ciudad y tú ves que la vía, una va en una dirección y la próxima que está paralela va en otra dirección. Eso eficientiza la forma de circular en la ciudad y te permite agregar un carril para parqueos en ciudades como la nuestra, que no tenemos tantas opciones. Entonces, tenemos que comenzar por cambiar la forma de movernos. Mover las vías, porque ya las calles le han quedado pequeños a los edificios y ya no pueden ser de 2 vías. No tanto eso. O sea, se supone, se establece los pares viales. Una en una dirección, otra en otra dirección. Eso te da, por ejemplo, ahora mismo donde tú tienes dos direcciones, 2 sentidos, pues que uno lo puedas utilizar para parqueo y el que va en una dirección va en un carril y medio. Entonces, eso mismo, eficientizas los parqueos y eficientizas la circulación. Claro. Y tienes la opción. Y la calle no da para más porque es una calle estrecha y que tienes no da para 4 o 7 carriles. Tienes la opción como autoridad de establecer de qué lado no te parqueas. Y entonces ya puedo comenzar a fiscalizar. Aquí tenemos una llamadita, vamos a tomarla. Buenas noches, Lili en Sedena, su orden. ¿De dónde llama? Sí, le voy a decir que no me voy a identificar, no me voy a identificar con el nombre de El Previsor. Soy de Santo Domingo Este. Bien, cuéntenos. Yo he hablado muchas veces, por ejemplo, con el señor Luis Alba. En 2 ocasiones lo he visitado para 2 cosas, pero realmente me he dado cuenta que él no toma en cuenta el interés del ciudadano que quiere aportar. Díganos a ver su aporte. Me fui al 3 bancos que yo ahorro, en los Minas. Hablé con los 3 gerentes.
le propuse ideas de cómo ellos, esos parqueos no tienen ninguno. Que eso, uno no encuentra dónde estacionar un vehículo, lamentablemente. Yo le propuse la idea de cómo ellos crear parqueos. Incluso le dije que yo estaba en disposición de que si se ponía en comunicación con el síndico, que también yo le propuse la idea de cómo mejorar los parqueos, pero no tienen interés. Bueno, pero mira, ahora mismo nosotros estamos muy interesados porque estamos tratando el tema. Usted tiene el número de CDN, deje dónde localizarlo, que yo estoy segura que aquí cualquiera de nuestros invitados va a poder llamarle y escuchar su idea. Usted sabe que a veces las agendas son muy complicadas de los ejecutivos. Agradecemos su colaboración. No vamos a dejar ahora otra llamada porque la verdad es que estamos cortitos de tiempo, pero quería dar estos últimos minutitos para un cierre, empezando probablemente con don Luis Alba y luego seguimos entonces con nuestros arquitectos urbanistas. Definitivamente debemos parar el crecimiento alocado. Dije e insisto, el compromiso social que deben tener los inversores, que deben tener los planificadores, porque se da un caso, y ustedes deben conocerlo, en donde en un proyecto se presenta en papeles una cosa y se construye otra. Ese es un muy buen punto. Ahí está el caso, por ejemplo, del Malecón con Máximo Gómez. La torre esa que está ahí sin terminar, creo que 20 años. ¿Cómo se deja llegar esa construcción a esa altura para decirle no, que ahora no va? Es decir, hay que ser psicorrígido con la inversión para que cumplan con las normas y las proyecciones que las autoridades planifiquen. Porque el esfuerzo de las autoridades no va a funcionar, no va a hacer el trabajo si la sociedad, si los inversionistas dicen no voy a hacer marrulla con mi construcción. Es así como tiene que hacerse o no la hago. Claro, la seriedad. Así es que vamos a tener una ciudad proyectada y una ciudad moderna. Muy bien, es un compromiso de todos, del civismo de todos. Vamos con querido Marcos Barinas, cuéntenos qué. Sí, bueno, una solución breve. Sí, yo quiero insistir en que el problema de la solución de los vehículos y de los parqueos no está en los vehículos y en los parqueos. Mientras más parqueos les deja a los vehículos, más vehículos vienen porque las personas tienen más facilidades y adquieren un vehículo privado. De manera que las soluciones probablemente están externas a esto. La solución del polígono central y la solución de los parqueos podrían estar externos al polígono central. Por un lado, la descentralización de los servicios y por el otro lado, la concentración de las viviendas en las redes de transportación pública masiva que el mismo Estado está desarrollando en estos momentos. Y para eso es fundamental la articulación, como dijo la directora Claudia Francesca, de las alcaldías con el gobierno central para entender cómo estos proyectos de desarrollo de transporte masivo pueden ayudar a generar mayores concentraciones de densidades donde se necesitan y cómo podemos desde el Estado central generar los diferentes servicios en una distribución equitativa en el territorio que haga que las personas cuando vayan a salir a comprar el pan no tengan que parquearse. Claro, muy bien, que caminemos más a pie. Gustavo, para cerrar. Yo creo, igual, yo me oriento a que esa coordinación debe existir entre la alcaldía, el gobierno central, para producir una ciudad eficiente. En cuanto a eficiente es que se sepa, o sea, dónde se puede estacionar, dónde no, pero además de eso, que brinde los lugares, que brinde, que no sea esperar que lleguen los proyectos, sino que diga, mira, los estacionamientos van aquí, tú puedes vivir, estacionarte, todo eso, hacerlo en un círculo, y que tenga una visión de ciudad. Y esa visión de ciudad, expresarle en eso y que entonces todo se acompañe, que haya el inversor que haga porque hace sentido hacer un estacionamiento, también que haga sentido vivir ahí, que haga sentido, como dice, que se hagan las leyes para que la gente pueda estar en el estacionamiento. Entonces, si eso se logra, que ya esos elementos están, entonces se puede entonces colectivizar tiene que haber una visión de ciudad, o sea, tiene que colectivizarse el servicio para que eso se haga y se hagan los puntos que tenga que hacer si tenga vocación. No, aquí hubo un solar y aquí que cabe, no. Claro. Porque además solamente, o sea, el tránsito, pero además el uso de suelo, dónde se trabaja, dónde se vive, cómo funciona la ciudad, para que la ciudad tenga todos, y esto es un componente más. Si no se entiende que esto es un componente más para que funcione la ciudad, entonces lamentablemente o el problema se agravará y los otros no funcionarán bien. No funcionará bien el comercio, no funcionará bien en la vivienda, no sería eficiente el transporte público y la vida sería caótica. Entonces,
Cuando empecemos a ver la ciudad como una ciudad, de la mano de la alcaldía, con una dirección, con una cosa, ahí las del cosas gobierno empiezan central a resolverse. y la sociedad, y se hace ese pacto con esas tres patas, yo creo que entonces la solución del estacionamiento, no solamente del estacionamiento, ya está lista. La de la ciudad, está dada. Bueno, sería la que queremos hacer. Gracias, Gustavo. El tiempo en Tele siempre nos traiciona. A ustedes muchísimas gracias de verdad por esta sintonía. Como hemos visto, es un asunto de todos, es una conciencia ciudadana. Así no es. se parquee donde diga no estacione, no quiera salir enfrente de la puerta de entrada del restaurante. Vamos a tener un poco de respeto unos por otros para poder crear un futuro más organizado. Recuérdense que partimos de una ciudad que ha crecido con un caos, sin una planificación. Nos toca resolver el caos con los elementos que hay y luego a partir de aquí empezar a planificar para tener un mejor futuro, el tuyo, el mío y el de todos los que estamos aquí. Conciencia ciudadana es la solución y a usted, amigo, no se parque en la calle, por favor. Nos vemos mañana, muchísimas gracias. Mañana hablamos de la burundanga y tendremos un interactivo muy interesante, testimoniantes, anestesiólogos, psicólogos, mucha información para usted. Nos vemos, gracias. Y muchísimas gracias a los invitados.